y tiroides. Am, no va a ser un tema tan largo, pues igual es una estructura un tanto compleja, no tanto como uno lo pueda percibir, vamos a intentar simplificarlo de la forma más práctica, con información y conceptos pues, que les van a ser útiles en sus distintas áreas académicas posteriormente. ¿Listo? Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de laringe. La laringe es la estructura de las vías respiratorias después de las cavidades nasales más alta que tenemos. Está ubicada en el cuello. Su situación, cuando hablamos de situación, nos referimos a la posición que ocupa en el cuerpo humano, va a variar dependiendo de la edad y del sexo. En los hombres adultos, el cartílago cricoides, que es este que nosotros vemos aquí, está más o menos a la altura de la sexta vértebra cervical. Cosa que nos menciona el libro de Rubier, aunque no es muy relevante desde el punto de vista clínico porque, lo que les digo, uno, la ubicación de la laringe va a variar dependiendo de la edad de la persona y del sexo, y generalmente, pues, la ubicación desde un punto de vista anatómico con un fin quirúrgico, que ya lo vamos a mencionar posteriormente, pues se hace con la simple palpación de eh, la protuberancia tiroidea o la eminencia tiroidea conocida como la nuez de Adán, es decir, el cartílago tiroides es fácilmente palpable en la anatomía de superficie y pues eso nos facilita el, eh, la ubicación de esta estructura en el cuerpo humano. Bueno, entonces, la laringe es una estructura músculo-cartilaginosa que se ubica debajo de la lengua, es donde inicia con la epiglotis, por debajo del hueso yoides y por encima de la tráquea. Se encuentra en lo más anterior del cuello, por detrás de ella pasa el esófago y por detrás eh, del esófago o adyacente suele pasar la aorta y detrás tenemos la columna vertebral. Es una estructura sumamente importante puesto que participa activamente en procesos vitales como son la respiración, la deglución y es considerado el órgano de la fonación. Está compuesto, si ustedes leen el libro de Rubier, va a decir por 11 cartílagos. Sin embargo, dos de esos pares de cartílagos, es decir, cuatro de esos cartílagos, son cartílagos inconstantes, accesorios, que no se encuentran en todas las personas, en caso de que se encuentren difíciles de ver y sin relevancia clínica entre conocerlos y no conocerlos. Por eso nos vamos a quedar con la descripción que hacen la inmensa mayoría de libros en la actualidad, que no son tan minuciosos con algunos detalles anatómicos, diciendo que está conformado o consta de tres cartílagos impares, que de superior a inferior son el cartílago epiglótico, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Y tres pares, es decir, seis cartílagos, eh, como ya lo dije, pares, que son los cartílagos aritenoides, los cartílagos corniculados que están encima y los cartílagos aritenoides que son unos cartílagos que se encuentran inmersos dentro de la membrana eh, elástica y la porción que está recubriendo o que adosa el cartílago epiglótico con el cartílago tiroideo. Ahí se encuentran estos cartílagos y que de hecho pues los cuneiformes carecen también de una función clínica relevante y generalmente en los atlas modernos, por ejemplo aquí en el Sobota, creo que no encontré una imagen y tampoco en el Néter, suelen venir algunas imágenes en los textos, no son muy relevantes en cuanto a su identificación y en la patología, es importante que sabemos que como son constantes, existen y están ahí y los nombramos por esa razón, aunque pues no son objeto de estudio profundo en el día de hoy. Bueno, entonces, vamos a empezar con la descripción de los cartílagos, cada uno.
per se. Vamos a esta imagen del néter que está como más grande y más bonita y alcanzamos a ver por esta transparencia todos los cartílagos. Repetimos, 3 impares, epiglotis, que es el más superior, o epiglotis, tiroides, cricoides. Acá atrás miramos los aritenoides. Encima de los aritenoides miramos los corniculados. Y miren que en estas imágenes, por ejemplo, no vemos los cuneiformes. Y de hecho creo que no los vamos a encontrar en estas imágenes. Acá tenemos una vista posterior de la laringe, donde encontramos la epiglotis, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides con su lámina posterior, los cartílagos aritenoides y encima los cartílagos corniculados. Y seguimos sin ver los famosos cuneiformes. ¿Listo? En esta imagen, por ejemplo, deberían mostrarlos, sin embargo, no nos los muestran. Bueno, vamos acá entonces al Sobota, donde tenemos la imagen de cada uno. Generalmente la descripción o la mayoría de los libros empiezan describiendo el cartílago tiroides, pues el cartílago tiroides es el más grande de estos cartílagos. Una situación o connotación especial de la laringe, hablando de que es el órgano de la fonación, es en cuanto al tono que tenemos las personas para hablar. Cuando hablamos de tono, hablamos de un rango de frecuencias en las cuales está el espectro del sonido, que cuanto más baja sea la frecuencia, más grave es el sonido. Cuanto más alta es la frecuencia, más agudo es el sonido. Esto va a depender esencialmente del tamaño de la laringe. Cuanto más pequeña es la laringe, más altas son las frecuencias y por ende la voz más aguda. Por eso las voces de los niños son agudas. El crecimiento del cartílago tiroides y en sí de la laringe es lento hasta la pubertad. Eso explica que en una buena etapa del crecimiento, cuando éramos niños, mantenemos una voz bastante aguda hasta que llega la pubertad, empieza a crecer el aparato laringio o la laringe y la voz empieza a tornar más grave. Esto es especialmente notorio en los hombres, donde pues en nuestro caso las laringes es más grande que en el caso de la mujer. Y eso explica por qué nosotros tenemos una voz más grave y por qué las mujeres tienen una voz más aguda. Ahora, pues hay casos de casos. Hay hombres que tienen una voz muy aguda y mujeres que tienen una voz muy grave. Eso está relacionado, digamos, el crecimiento fisiológico normal de la laringe, pues está influenciada obviamente por la actividad hormonal, estrogénica o de la testosterona. Por eso, y ante la respuesta de ese influjo, es frecuente pues que las personas, mmm, especialmente pues las mujeres, algunas mujeres que utilizan suplementos anabólicos con fines deportivos o en el proceso de algunas personas transgénero, pues la laringe sufre un engrosamiento y la voz se torna más grave. También depende de la posición de la laringe. Y alguna persona que practique el canto entenderá cómo se mueven los rangos vocales en las personas. Es decir, si bien nosotros tenemos una tesitura, se llama, es el rango vocal desde la nota por decirlo así, digamos, desde el espectro de frecuencia más grave al cual nosotros podemos acceder con la voz y el más agudo. Esto es entrenable, por eso las personas, si bien pues hay personas con más talento que otras, pero todas las personas tienen la habilidad de aprender a cantar y de aprender a afinar. Si alguna persona lo practica o lo ha practicado, sabe que cuando se busca una nota grave, la faringe se amplía, ¿sí? Es decir, a uno le dicen como si tuviera una papa caliente en la boca, agrandar la cavidad laringea y desciende la laringe y con eso se alcanzan notas más graves. Por el contrario, cuando se intentan notas más agudas, se apoyan en el diafragma, realizan presión, las cuerdas se tensan más, que es un punto que vamos a ver ahora adelante, se tensionan y se alargan y eso genera que
hace que vibren más rápido y la laringe se constriñe, o sea, se aduce, se achica y eso produce pues que haya que sea más agudo la voz. Eso lo vamos a ir viendo en la medida que veamos esto. Bueno, entonces en esta lámina lo que nosotros encontramos es una vista lateral y una vista anterior del cartílago tiroides. El cartílago tiroides tiene una forma de libro abierto, pero al revés, es decir, no está abierto hacia nosotros, sino como si nosotros desde la vista anatómica se lo estuviéramos mostrando a alguien más. Está compuesto por dos láminas, una izquierda y una derecha, que se unen en la línea media y en esa línea nos forman dos detalles anatómicos. Una eminencia, una parte engrosada y una prominencia anterior, la cual se distingue como la prominencia laringea o eminencia laringea. Otros también lo mencionan como tubérculo laringio, que es en el caso de los hombres más notorio que en el de las mujeres. Y se conoce como la nuez de Adán o la manzana de Adán para nosotros, porque, bueno, pues el mito hebraico del consumo, que en ningún momento dice que fuera una manzana o una nuez, sino del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, eh, pues en vista de lo popular que son las religiones hebraicas en el mundo, pues se le terminó nombrando así, como si a los hombres se nos hubiera quedado por la culpa ese pedazo de fruto ahí metido en la garganta. Y pues entre las dos láminas se forma una escotadura, que se denomina la escotadura laringea. Las láminas, izquierda y derecha, son bastante planas y lisas hasta llegar a su parte más posterolateral, donde encontramos una elevación en el cartílago, la cual se denomina línea oblicua. La línea oblicua presenta, aparte pues de estos sobresaltos, dos sobresaltos o accidentes, uno superior y uno inferior, que se llaman los tubérculos tiroideos. Acá lo vemos, tubérculo tiroideo superior y tubérculo tiroideo inferior. Esta línea oblicua y estos tubérculos superior e inferior sirven como punto de inserción para los músculos extrínsecos de la laringe, que son, ya los vimos en cuello, excepto uno, que no nos vamos a detener mucho mejor dicho, no lo vamos a estudiar hoy, simplemente los vamos a nombrar. Los anteriores ya los vimos, que son el esternotiroideo y el tiroideo. Entonces, ellos se anclan a esas estructuras. El tiroideo, pues acá abajo, perdón, el esternotiroideo acá abajo y el tiroideo acá arriba. Y acá también el constrictor en la línea oblicua, el constrictor de la laringe. Cuando hablamos de constrictor, como el nombre lo dice, es que la cierra, es que la aprieta. Bueno, aparte de las estructuras ya mencionadas, el cartílago tiroides se caracteriza por tener dos astas, que tienen, como pues, el nombre lo indica, forma de astas. Una superior o bueno, dos superiores, una a cada lado, y dos inferiores, una a cada lado. Las inferiores tienen una cara articular, la cual va a articular con el cartílago cricoides. Las superiores no lo tienen porque no articulan directamente con el hueso yoides, sino que lo hacen a través de la membrana tiroidea. ¿Listo? Bien. Seguimos entonces con el cartílago cricoides y los cartílagos aritenoides y corniculados. Acá vámonos a esta imagen. Vemos el cartílago cricoides, que se compone de dos estructuras. Un arco, que está en la porción anterior, que se ensancha y asciende en la medida que se dirige hacia la parte posterior. Y una lámina, que es cóncava en su porción anterior y convexa en su porción posterior, que tiene dos ligeras depresiones hacia los lados, donde se van a insertar algunos músculos, que ya los vamos a ver más adelante, por dar dos ejemplos, que son los cricoaritenoideos posteriores y los cricoaritenoideos laterales. ¿Listo? Tiene dos superficies articulares pares, es decir, 4,
La más inferior, que corresponde a las superficies articulares para las astas inferiores del cartílago tiroideo, y unas superiores que corresponden a las superficies articulares para los cartílagos aritenoides. Volvemos a esta imagen entonces y vemos cómo el que está aquí, cartílago cricoides, con su arco cricoideo y su lámina cricoidea, en su porción superior recibe a cada lado a un cartílago aritenoides. ¿Listo? Aquí no nos están mostrando muy a profundidad lo que podemos ver de los cartílagos aritenoides. La imagen creo que es pequeña. Vamos a ver acá. Acá no están individuales, pero pues los podemos ver aquí. Los cartílagos aritenoides son cartílagos que tienen forma piramidal, con un vértice superior, una base inferior. Los constituyen dos caras, una cara anterolateral. Dos caras, una cara anterolateral y otra cara posteromedial. Dos bordes, un borde posterior, un borde anterior, y encontramos, en la parte anterolateral dos depresiones y un surco. Aquí no nos están poniendo el nombre de las estructuras, pero se los voy a mostrar acá en la anatomía de Gray. Aquí están, que son la depresión para el ligamento vestibular y la depresión para los músculos vocales, y en medio de ella la rugosidad de la superficie anterolateral. Presenta el cartílago aritenoides, entonces, dos caras articulares, una cóncava inferior con la cual va a articular con el cartílago cricoides y una convexa superior con el cual va a articular con los cartílagos corniculados. Los cartílagos corniculados, que son los que vemos aquí, son cartílagos pequeños en forma de cuerno, le dan pues ese aspecto de cuerno a esta parte del aparato laringio, y pues tienen una superficie articular inferior cóncava, la cual va a articular con la porción superior de los aritenoides y pues sirve más que todo como punto de inserción ligamentaria. Nos quedarían los los cuneiformes, de los cuales pues ya les dije, por lo menos en los atlas, en el Sobota y en este no habían imágenes. Creo que había una en el Sobota. Van a ver que no es un tema tan complejo esto que estamos mirando. Muy bien. Bueno, entonces lo que hablamos del tiroides, lo que vimos nosotros de los cricoides, de los aritenoides y de los corniculados. Bueno, nos faltaba un detalle aquí en los aritenoides, que es que está constituido de dos procesos. Un proceso hacia su porción anterior y medial, es decir, interno, a lo que después vamos a entrar a ver nosotros como cavidad laringea, que se denomina el proceso vocal. Proceso vocal porque en él se inserta el ligamento vocal. El ligamento vocal que con el repliegue de la mucosa que va a venir, ya lo vamos a ver más adelante, por la membrana elástica con la lámina cuadrangular, forma un repliegue que termina formando y contiene al ligamento vocal y forma la cuerda vocal verdadera. Acá encima y a un lado va a venir el vestibular, que también va a tener su repliegue, va a formar un repliegue, se va a llamar vestibular y eso se lo va a conocer como la cuerda vocal falsa. Y posterior, acá miren, anterior proceso vocal y anterior el proceso vocal y posterior el proceso muscular. Proceso muscular porque se van a insertar los músculos intrínsecos, algunos, no todos obviamente, pero una buena parte de los músculos intrínsecos de la laringe. Finalmente nos queda un cartílago, que es el cartílago epiglótico. El cartílago epiglótico es un cartílago, el más superior, como nosotros habíamos dicho, le describe en forma de hoja, y pues no hay mayor
detalle realmente que mencionarle individualmente, sino que, pues, obviamente su importancia va a ser acá cuando está adosado o adherido al aparato laríngeo. En cuanto a, eh, en cuanto a características especiales, digámoslo así, del, del cartílago epiglótico, es que él está recubierto por mucosa de la cavidad oral. Por eso, miren que aquí, y de hecho se ve en, en los cadáveres y obviamente en las personas, el resto de cartílagos sí se ven así, azulitos, ¿sí? Mientras que el cartílago epiglótico se ve rosado, porque está recubierto por la mucosa eh, o por mucosa de la cavidad oral. Bueno, bien, siguiente ítem. El siguiente ítem son, vamos a ver los ligamentos que están relacionados con la laringe. Vamos a dividirlos en dos grupos, o en dos tipos, que son extrínsecos e intrínsecos. Dentro de los ligamentos extrínsecos, el primero que nosotros tenemos es este ligamento, que se llama la membrana tiroidea. La membrana tiroidea es una capa de tejido fibroso, un fibroelástico más bien, que se extiende desde el borde inferior de las astas mayores y el cuerpo del hueso yoides hacia el borde superior de las astas superiores y pues el borde superior de, el cartílago tiroides. Presenta dos engrosamientos, uno par a los lados, ¿sí? Que se denomina el ligamento, ya se lo denomina así como tal. Esto es membrana y cuando sufre un engrosamiento acá, ya en la porción lateral que une las astas posteriores, la porción más posterior de las astas posteriores con las astas superiores del cartílago tiroides, se lo conoce como ligamento tiroideo. Ligamento tiroideo, uno a cada lado. Y suele tener o es frecuente un engrosamiento en la porción central, como lo vemos acá. Ay, perdón. Como lo vemos acá, que se llama el ligamento tiroideo mediano. Y acá encontramos los ligamentos tiroideos laterales. ¿Listo? Ligamento tiroideo lateral, laterales, y ligamento tiroideo mediano. Una característica relevante, como ustedes se dan cuenta, es que encuentran dos orificios aquí en la membrana tiroidea. Esos orificios representan la penetración de eh, la arteria laringea y el nervio laringio superior, cosa de la cual vamos a estar hablando más adelante. El siguiente ligamento extrínseco que nosotros tenemos en la laringe es este. Aquí no nos lo están nombrando y pues difícilmente se alcanza a ver, pero se llama tiro epiglótico. Pues es un ligamento al cual está adosado a esta partecita de aquí que le denominan peciolo de la epiglotis, y une pues a estas dos estructuras. Creo que acá en la imagen lateral, miren acá si nos lo nombran, ligamento tiro epiglótico. Y finalmente el último ligamento o membrana extrínseca de la laringe es el crico traqueal o tráqueo cricoide. ¿Por qué no la membrana cricotiroidea y el ligamento cricotiroideo mediano? Porque estos, ojo aquí, hacen parte de los ligamentos intrínsecos de la laringe. Van a ver que esto está dividido en dos partes, que es lo siguiente que vamos a ver, y que hace parte de la porción interna de la laringe y cumple ciertas funciones particulares, por lo cual no hace parte de los ligamentos extrínsecos. Entonces, el último ligamento extrínseco del cual nosotros hablaremos, o lo, pues digamos lo que pertenece a la laringe, es el cricotraqueal. ¿Listo?
Bueno, entonces ahora sí nos quedan los ligamentos intrínsecos, que básicamente con los ligamentos intrínsecos lo que nosotros tenemos es la membrana fibroelástica de la laringe. La membrana fibroelástica de la laringe está compuesta por dos ligamentos. Uno de ellos es la membrana cricotiroidea, que es la cual vamos a mencionar ahorita. Y que la misma membrana cricotiroidea se compone o está compuesta de dos partes. Y la otra porción de la membrana fibroelástica es el ligamento cuadrangular, pues del cual ya vamos a hablar en este momento. Bueno, lo primero de lo cual vamos a mencionar entonces es la membrana cricotiroidea. Esta tiene bastante relevancia clínica. Es una porción de tejido fibroelástico que se encuentra adosada desde la porción, bueno, presenta dos partes, como lo habíamos dicho, y se encuentra unida pues desde la porción superior del cartílago cricoides hacia el borde inferior del cartílago cricoides. Tiene un engrosamiento en la porción media, aquí lo vemos, el cual se denomina ligamento cricotiroideo medio o mediano, depende del texto en el cual ustedes lo lean. Entonces, tiene dos puntos de inserción, un punto de inserción anterior, que es el que nosotros estamos viendo en esta imagen, que es aquí en el borde inferior del cartílago tiroideo. Y tiene una inserción posterior, que es en las apófisis vocales. Vamos a ver si tenemos una imagen lateral. Eso es. Entonces, esta que es, miren, la membrana cricotiroidea, acá estaría el ligamento cricotiroideo mediano, termina ascendiendo hacia la parte posterior de la laringe e insertándose en el proceso vocal de los cartílagos aritenoides. Creo que esta imagen no es la que mejor lo muestra. Vamos a ver si acá nos lo muestran mejor. Bueno, casi que se lo alcanza. Aquí miren ustedes el ligamento cricotiroideo. Viene esta porción que asciende y se termina insertando en el proceso vocal, pues aunque no se lo mira muy bien. Digamos que de punto relevante de esta situación que les estoy mencionando es que el borde libre entre estos dos puntos se engrosa, ¿sí? Y es lo que va a formar el ligamento vocal, y encima de este se va a formar un pliegue, que es el pliegue vocal, que contiene al ligamento vocal y se denomina la cuerda vocal verdadera. ¿Listo? Bien, no tenemos mayor cosa que mencionar desde el punto de vista anatómico en esto, pero sí desde el punto de vista clínico. Bueno, los invito a que hagan un ejercicio, y es que ustedes palpen con el dedo su nuez de Adán o su eh, eminencia tiroidea o prominencia o tubérculo tiroideo, que es, pues en los hombres es supremamente fácil, ¿sí? Entonces ustedes van a tocarse esta parte. Y con el dedo descienden hasta que encuentran una depresión. Es decir, con el dedo ustedes van a ir tocando esto, descienden y van a encontrar este hueco o esta fosa. Y cuando ustedes notan esa fosa, a veces no es tan fácil. Si son delgaditos es fácil, si son gorditos no es tan sencillo, tienen que hacerse un poquito más de fuerza, pero es importante. Entonces, ustedes se tocan la eminencia tiroidea o la prominencia tiroidea, bajan, empiezan a bajar por la línea media y encuentran una depresión. Y es sencilla, es un hueco más o menos del tamaño 1 centímetro o un poquito más de 1 centímetro, blandito, y se nota este arco cóncavo
o deprimido que representa el cartílago cricoides en su arco anterior, y ustedes encuentran que el dedo se les hunde ahí. ¿Por qué es importante hacer ese ejercicio? La membrana cricotiroidea se vuelve un acceso relativamente sencillo, relativamente, aunque no es tan fácil, de la vía aérea en situaciones de emergencia. Hay situaciones de emergencia donde uno debe asegurar la vía aérea. En urgencias, pues lo vemos con bastante frecuencia. Ustedes saben que hay un proceso, y lo vamos a hablar ahora más adelante, que hace parte de este proceso de asegurar la vía aérea, que es el más común y el más utilizado, que es la intubación orotraqueal, que se hace por medio de la laringoscopia, que vamos a mostrar unas imágenes muy bonitas que tiene Sobota al respecto, y que es algo con lo que ustedes deben estar familiarizados. Y digamos que a ese es el punto al que yo voy, que entiendan estas situaciones relevantes de la anatomía. Yo puedo encontrarme dos escenarios por los cuales no puedo asegurar la vía aérea. Es una vía aérea difícil. Van a ver ustedes que hay situaciones donde es difícil acceder a la vía aérea, personas obesas, con cuellos anchos, cuellos cortos, que tienen retrognatia, o sea, la mandíbula pequeña y echada para atrás. Perdón, micrognatia, retrognatia, micro pequeña, retro echada para atrás, que tienen los incisivos o los dientes muy grandes, o traumas faciales, que fue un caso que tuvimos el otro día en urgencias, traumas faciales que hacen que el acceso convencional a la vía aérea por medio de la laringoscopia sea difícil. Por eso se denomina una vía aérea difícil. O la otra situación es que haya, por ejemplo, un espasmo laringeo, vamos a verlo, vamos a profundizarlo ahorita que entremos a ver cavidad laringea. O un objeto extraño, un cuerpo extraño por encima de las cuerdas vocales, un tumor, por ejemplo, quemaduras, traumas que hayan dañado severamente la porción superior de la vía aérea. Y yo tengo ahí dos opciones. Una la vamos a hablar mañana, que es la traqueostomía, que no es más segura, entre comillas, tiene menos riesgos, pero es más complicada de hacer. Generalmente eso lo hace un otorrino, un cirujano o un anestesiólogo. Pues, caso tal y a uno le toque, le toca. No es tan cosa del otro mundo, pero sí, sí da susto. Y la otra es la cricotiroidectomía. Entonces, yo tengo dos formas aquí de asegurar la vía aérea. Una se llama por una vía aérea retrógrada. Entonces, supongamos que es una vía aérea difícil por X o Y razón, que ya mencionamos que era una vía aérea difícil. Yo puedo ubicar anatómicamente esta área, eso lo hicimos hace una semana en el servicio de urgencias por un paciente que se dio un tiro con una escopeta en la cara y le voló media cara, y pues tocaba intubar a ese paciente, y estaba, pues por laringoscopia convencional no se iba a poder. Entonces, lo que se hace es abrir aquí una incisión, o bien hacerlo con una jeringa. Uno llega aquí, ubica la membrana cricotiroidea, pincha con una jeringa, y cuando aspira aire, pues en la vía aérea hay aire, pasa una guía metálica, se conoce como guía metálica o como cuerda de piano, y la tira hacia arriba, a través de la jeringa. Esas son unas jeringas especiales, vienen canuladas para uno poder pasar la guía. La guía sube y sale a través de la epiglotis, y uno la ve salir por la boca. Entonces, ¿por qué se llama guía? Porque uno va a coger el tubo orotraqueal y ya no va a ir a ciegas, lo va a pasar por esa guía metálica. Esa guía metálica le está pasando a usted por la vía aérea, no se le va a ir por el esófago. Usted entonces va a la segura que el tubo orotraqueal, al ir por la guía, va a pasar y va a acceder a la vía aérea, que eso se llama una intubación retrógrada. Y saber eso a uno, de verdad, que en una situación que uno no puede intubar a un paciente y que le toca intubar a un paciente, eh, lo salva. ¿Listo? La otra opción, pues es cuando ni por el putas yo voy a poder pasar ese tubo, porque acá está obstruido. Me toca acceder a la vía aérea desde aquí hacia abajo. Entonces vienen unos equipos que se llaman equipos de cricotiroidectomía, que es como la traqueostomía, pero en vez de acceder por la tráquea, yo accedo acá por la membrana.
La ventaja de acceder por la membrana es que pues este tejido fibroelástico es más fácil de penetrar que el cartílago traqueal. El cartílago traqueal necesita cirugía, aunque hay equipos ahora diseñados para penetrar eso y que lo hacen relativamente más sencillo, que no era como antes, que te tocaba abrir el cuello, disecar los músculos, ver la tráquea, abrir la tráquea y por ahí pasar el equipo de traqueostomía o fijar la traqueostomía. Ahora hay equipos que permiten hacer eso solamente haciendo incisiones por la piel, pero pues no están disponibles, digamos que en todas partes, ni todo el mundo conoce cómo usarlos. Entonces, hay equipos, incluso en las ambulancias vienen equipos de cricotiroidectomía, vienen con el manual de que usted cómo tiene que hacer, usted pues hace una abertura aquí, luego penetra con un equipo que ellos vienen, que eso trae, y ese equipo, ese mismo se asegura, trae una cánula, esa cánula se introduce acá a la tráquea y se sutura hacia los lados, y eso ya le permite a usted por ahí ventilar al paciente perfectamente con un ambú, con un ventilador, con lo que quiera, para garantizar la ventilación pues de esa persona. ¿Listo? Digamos que ese es como el punto, el punto clínico más relevante que uno puede tener en cuenta en cuanto a a la membrana cricotiroidea. Bueno, entonces, como habíamos dicho, la membrana cricotiroidea hace parte pues de esta membrana fibroelástica que compone los ligamentos intrínsecos de la laringe. Y finalmente a nosotros lo que nos queda es la membrana cuadrangular. Vamos a ver aquí una imagen donde nos muestren la membrana cuadrangular. Miren que por ejemplo aquí en el Netter no nos muestran imágenes. Acá en el Sobota creo que sí. Acá lo llaman como cono elástico, que pues esto es lo mismo de la membrana cricotiroidea. Y acá están formando su repliegue para formar la cuerda vocal verdadera. A ver, vamos a ver. Yo creo que aquí en este sí nos muestran una imagen de la lámina cuadrangular. Miren, acá se ve y el ligamento vocal, viene esto y en el borde libre hace un repliegue que va a contener el ligamento vocal y eso se va a denominar pliegue vocal o cuerda vocal verdadera. Miren acá, nos la están colocando. La membrana cuadrangular, que miren cómo se adosa o se inserta en los cartílagos aritenoides, asciende, se inserta en los bordes del cartílago tiroides y del cartílago epiglótico, y dentro de ella están contenidos los cartílagos cuneiforme y corniculado, que es como pues lo único realmente que tenemos nosotros por mencionar. Miren que acá no nos la están mostrando a la lámina cuadrilateral. Bueno, lo importante es saberlo y que ahí están contenidos los cartílagos cuneiformes, perdón, que no tienen mayor relevancia pues en cuanto a lo que hemos nosotros hablado. Muy bien, nos queda entonces. Ya miramos digamos que ya las mencionamos. Una es esta. Puntos relevantes o cosas que tenemos que saber de las articulaciones laringes. Vamos a nombrar la primera que nosotros mencionamos, que es esta articulación cricotiroidea. Es una articulación de tipo sinovial. Está reforzada por una cápsula articular. Miren que hay una articulación, un dato curioso, ¿no? O sea, una cosa interesante. Es una articulación sinovial que no se produce entre dos huesos, ¿sí? O bueno, de hecho sí, pues todas las articulaciones sinoviales, desde el punto más estricto, están produciéndose entre dos porciones de cartílago hialino, pero que están relacionadas con un hueso. En este caso, no hay ningún hueso eh, relacionado. El movimiento que nos permite esta articulación sinovial entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides es el desplazamiento anterior de
del cartílago tiroides, es decir, cuando se va hacia adelante. Usted, por ejemplo, traga y ve dos cosas que pasan gracias a esto. El cartílago tiroides sube. Sube no porque esto se lo permita. Sube, ya lo dijimos cuando nosotros vimos los músculos del cuello que hablábamos del proceso de deglución, y ascienden por los músculos suprayoideos, ¿sí? El digástrico, el estiloioideo, etc. Esos músculos hacen la acción de subir el yoides y el yoides pues se arrastra todo esto para arriba. Pero ustedes se dan cuenta que la tiroides, tanto en el proceso de hablar como en el proceso de deglutir, al subir no solamente sube, sino que se desplaza hacia adelante, es decir, hacia anterior. Ese desplazamiento anterior se permite o se logra gracias a las articulaciones entre las astas inferiores del cartílago tiroides y pues el cartílago cricoides. Las otras que son móviles son las articulaciones cricoaritenoides, que también son articulaciones de tipo sinovial. Y estas sí que son importantes en el proceso de la fonación, porque van a permitir movimientos de aducción, o sea, de aproximación, y de abducción, o sea, de alejamiento, que van a hacer que las cuerdas vocales se cierren o se abran. Aparte de eso, habíamos mencionado ese movimiento anterior de la laringe, ¿sí? Cuando se desplaza hacia adelante, alarga y tensa las cuerdas vocales. Entonces, también es importante en el proceso de la fonación para los cambios de tono. ¿Listo? Las otras articulaciones, como ya las habíamos mencionado, por ejemplo, esta tiroepiglótica, pues es una articulación unida por tejido conectivo, ¿sí? O sea, es una sindesmosis. Está acá unida por tejido ligamentario. Y el movimiento que se permite es que esto que es como una hoja. Cuando yo estoy hablando, se mantiene así, tirada hacia adelante, ¿sí? Cuando yo degluto, cuando uno traga, esto, vamos a verlo por acción de un músculo, se contrae, se va para atrás y tapa. O sea, miren que esto es como una tapita, la tapita de estos botes de agua, así tal cual. Cuando uno necesita pasar el agua, en este caso pasar el aire, respirar, esto se mantiene abierto. Cuando uno va a tragar, no necesita, o mejor dicho, es muy inadecuado que la comida llegue a pasar a la laringe, porque pues pasa a la vía aérea debe ser aséptica, debe ser estéril, aunque pues, ya se ha demostrado que no, pero palabras no debe tener microorganismos de la cavidad oral, ni mucho menos provenientes de la comida, porque pasa para acá y generan neumonías aspirativas o pues una broncoaspiración, que es lo que puede pasar cuando este reflejo, por una u otra razón, falla, porque fue muy rápido la ingesta, porque el objeto era muy grande, como cuando los niños se tragan una moneda, pues a veces va para el esófago, pero a veces se tragan un frijol y no va para el esófago, sino que va para acá, para la vía aérea. ¿Listo? Cuando yo voy a tragar se activa un reflejo, el reflejo deglutorio, que lo que hace es que la epiglotis, ocurren dos cosas en el reflejo deglutorio. Los cartílagos aritenoides se aducen cerrando las cuerdas vocales. Vamos a ver ahorita que hablemos de la cavidad laríngea y tenemos dos espacios, dos recesos, hacen que se cierren y pues eso evita que pasen las cosas. Y antes de esto, el cartílago epiclótico cae sobre el aparato laringio y funciona pues como una barrera mecánica para que la comida o ese cuerpo extraño o ese objeto pues no pase a las vías respiratorias, sino que se vaya por donde se debe ir, o bueno, que es la vía digestiva, pues a través del esófago. Muy bien, vamos ahora a hablar entonces. Vamos a hablar ahora de no vamos a hablar todavía de los músculos laringios. Ese es el último punto de que vamos a hablar habiendo visto dos cositas. Vamos a hablar de la cavidad laringea, antes de hablar de los músculos laringios. Bueno,
Esa imagen que ustedes están viendo ahí son imágenes con las que ustedes deben familiarizarse de aquí en adelante, a menos que se quieran hacer radiólogos o patólogos, eh, o hacer solo consulta externa. No, mentira, hasta ahí tocan, tienen que estar familiarizados con eso. A menos de eso, pues tienen que estar familiarizados con esa imagen. Esa es una imagen de la laringoscopia. Eso es lo que uno ve cuando hace laringoscopia a un paciente. Hay dos formas de hacer laringoscopia, directa e indirecta. Aquí las vemos. Indirecta es como la pueden hacer, todos la podemos hacer, pero es frecuente que la haga el odontólogo. Que es que mete ese espejito, ¿sí? El espejo le permite que no meta, pues, el aparato hacia la laringe porque se va a activar el reflejo deglutorio y se van a cerrar las cuerdas bucales y se van a tapar por la epiglotis, o el paciente va a empezar con náuseas y pues nos va a vomitar en la cara. Entonces se pasa por encima del espejo, así evito yo el reflejo nauseoso y el deglutorio, y puedo ver, tirando la lengua hacia abajo, puedo ver las cuerdas bucales, que es lo que está haciendo esta persona, este examinador aquí. Esto es frecuente que lo hagan los otorrinos para hacerse una idea de una imagen externa, difícil a veces de evaluar, pero puede aportar cierta información relevante, y pues sobre todo que no necesitamos tener al paciente dormido o sedado. Para esta otra, que es la laringoscopía directa, yo sí tengo que tener al paciente sedado, ¿sí? Porque si no, pues si no lo cedo, se va a activar el reflejo nauseoso y pues no voy a ver nada. Esto es cuando hay una de dos, o va a ser, el otorrino va a hacer una laringoscopía con camarita, o voy a intubar al paciente. No sé si estas imágenes las hicieron de una nasofibrolaringoscopia, o si, como dice aquí, las hicieron de una laringoscopia directa con unos equipos para intubar, que se llaman videolaringoscopio, que son útiles en las vías aéreas difíciles, porque uno explora con esa cosa y lo ve amplificado o bien en la pantallita del laringoscopio o en otra pantalla, y uno pues le facilita, digamos, sabiéndolo usar, la intubación del paciente, que yo creo que fue como lo hicieron así. Vamos a ver esta imagen, ya les vengo a comentar qué vemos acá, antes de comentar eso. Esto es, miren. Esto es con lo que uno tiene que estar súper familiarizado. Este es el proceso de la intubación orotraqueal. Esto que les voy a enseñar se pregunta, porque eso es lo que ustedes tienen que aprender cuando lleguen a urgencias, o anestesiología, o bueno, a procedimientos, y todavía les dan la materia de procedimientos y les digan cómo se hace la intubación orotraqueal, cuáles son los principios anatómicos de la intubación orotraqueal. Bien, nosotros tenemos una persona. Si nosotros la tuviéramos, esta es la posición, digámoslo así, para intubarla. Si ustedes se dan cuenta, la cabeza está extendida y eso es lo que uno hace, salvo que sea un trauma eh, cráneo-cervical y uno deba asegurar la columna cervical y minimizar la movilización de la columna cervical para no dejar al paciente cuadrapléjico si es que tenía una fractura y uno se la desplaza y le comprime eh, el canal medular. Salvo esa situación, uno lo que hace es hiperextender la cabeza. ¿Por qué? Porque alinea los tres ejes. ¿Cuáles son los ejes que uno tiene que tener en cuenta para esto? Si yo tengo al paciente en posición normal o flexionada la cabeza, lo que va a ocurrir es que cuando yo entre con el laringoscopio no voy a ver nada para acá, porque voy a estar viendo esta parte. Para yo alinear el eje oral con el eje laringio y el eje faringio, que son los tres ejes que debo intentar colocarlos en el mismo plano, yo hiperextiendo la cabeza. A veces incluso, por ejemplo, acá atrás, en la espalda, le ponemos una bolsa de solución salina o un rollo de sábanas para que pueda yo todavía hiperextender más la cabeza. O hay otra técnica, por ejemplo, que es semisentar al paciente, pues, ponerlo en posición semifowler. Y yo, al cambiar mi punto de observador, estoy artificialmente alineando los ejes y poniendo al paciente en otra posición. Pero lo clásico es hacer esto. El paciente está en decúbito supino,
o sea, está acostado boca arriba, yo hiperextiendo la cabeza y al hiperextender la cabeza me permite que este eje oral caiga, o más bien, se tira hacia arriba, que es lo que me sirve a mí, que el eje laringio baje y yo pueda ver más hacia abajo las cuerdas bucales, que es lo que nosotros estamos viendo acá, y este eje faringio se mantenga elevado para que no me estorbe en la visualización de las cuerdas bucales. La técnica es que yo cojo el laringoscopio siempre con la mano izquierda, no importa si soy diestro, si soy siniestro, no interesa, yo siempre cojo el laringoscopio con la mano izquierda. Abro la boca con esta maniobra se llama la maniobra índice pulgar. Entonces uno coge con el pulgar, manda el, la mandíbula y el labio inferior hacia abajo y con el índice, el maxilar y el labio superior hacia arriba. Introduce el laringoscopio desde la comisura labial derecha y miren, tiene esta forma el laringoscopio para arrastrar la lengua. Quita la lengua, porque acuérdense, el aparato glótico, la laringe, está por debajo de la lengua, por debajo de la lengua. Por eso en la laringoscopia indirecta nos tocaba tener la lengua eh, quieta. ¿Listo? Entonces lo que hace este aparato es dos cosas. Primero, tirar la lengua hacia un lado. ¿Para qué? Para que yo pueda visualizar la vía aérea. Segundo, levantar la epiglotis. Y es aquí donde viene un punto bien importante. Eso era bonito verlo en el cadáver. Lo que uno hace es no muñequear, que es uno de los errores frecuentes que tienen las personas al principio cuando son novatas en manejar la vía aérea. Muñequean hacia arriba y eso lo que hace es tumbarle los dientes al paciente. Uno no debe muñequear, no debe tirar con la muñeca, sino que debe subir la mano, subir todo a la extremidad superior. Al subir la extremidad superior, o sea, subir esta mano, mire, la tiro para arriba, la epiglotis sube y yo puedo ver las cuerdas vocales. Debo estar familiarizado con esto, volviendo a esta imagen. Eso, volviendo a esta imagen, porque yo voy a pasar el tubo, sí y solo sí veo las cuerdas vocales. Cuando yo veo las cuerdas vocales, paso el tubo. Otro error frecuente es que se hace la laringoscopia, no se ven las cuerdas vocales, pero por el miedo, la presión, el afán de intubar al paciente, paso el tubo y 99 de 100 se va a esófago. Y eso es un evento, porque cada intubación fallida aumenta el riesgo de muerte del paciente. Entonces, lo más sensato es que yo no veo las cuerdas, y a todos nos ha pasado, créanme. Yo creo que hasta el más experto en la vía aérea, en algún momento de su vida, antes de ser experto, obviamente, a veces incluso aún siendo expertos, en algún momento de nuestra vida no hemos podido intubar a un paciente, ¿sí? O sea, hemos hecho la laringoscopia y fue puta, no veo un culo. Lo más sensato y lo más correcto en ese momento es sacar el laringoscopio. Si hay alguien más experto que yo en la vía aérea, llamar a esa persona más experta y que se ocupe de esa vía aérea y, mientras tanto, ventilar al paciente, pues de alguna forma. Bien, ya vieron ustedes entonces acá cómo es que es la cosa de la intubación orotraqueal, que es como el otro punto relevante que decíamos que teníamos que ver el día de hoy. Bueno, esto es la cavidad laríngea. Mm, Esto de la cavidad laríngea es importante. Me gusta más que se queden con esta imagen que de pronto con una imagen meramente de libro, como esto, por ejemplo. Es ilustrativo, es bueno para entenderlo, está súper bien, pues, para eso son los esquemas, para entender las cosas. Pero lo que ustedes tienen que saber de la cavidad laríngea es esto. Bueno, la dividimos en tres partes y vamos a ver ahorita componentes. Las tres partes en las cuales nosotros dividimos la cavidad laringea es esta porción central, ¿sí? Que en este momento está abierta. Miren que, por ejemplo, acá está cerrada y acá está cerrada. Am,
esta porción lateral, ¿sí? Que se llama el vestíbulo. Y la porción inferior, que se llama el espacio subglótico o infraglótico. Entonces tenemos el espacio medio, el vestíbulo y el espacio infraglótico o subglótico. Ahí vamos a encontrar unos detalles. Primero, vamos a ver las cuerdas vocales verdaderas. Acá les llaman pliegues vocales. Pliegue vocal igual a cuerda vocal verdadera. Al lado del pliegue vocal va a venir otro pliegue que se llama el pliegue vestibular, que ese no es tan sencillo de ver. Mírenlo, acá está. No es sencillo de ver cuando la glotis, perdón, la laringe está abierta y nos permite ver el espacio subglótico. Es más fácil de ver cuando las cuerdas vocales están cerradas. Entonces, miren, acá está, el pliegue vestibular. Entonces, esto se llama la cuerda vocal verdadera y esto se llama la cuerda vocal falsa. Entre estas dos pliegues, el vocal y el eh, vestibular, encontramos un espacio. A ese espacio se le llama receso vestibular. En el receso vestibular van a haber unas glándulas que son las que producen una sustancia lubricante que lubrica las cuerdas vocales. Ustedes, pues todos creo que hemos tenido la sensación de tener la garganta seca, se dice por ahí, y a veces cómo eso nos afecta para hablar. Entonces, pues aquí es donde están esas glandulitas que producen la lubricación de las cuerdas vocales. En las cuerdas vocales verdaderas nosotros encontramos dos prominencias que se llaman el nódulo anterior de la cuerda vocal y el nódulo posterior elástico de la cuerda vocal. Encontramos dos recesos o comisuras, ¿sí? Que son la comisura, se llama la comisura, perdón, escotadura o comisura interaritenoide, que es la que nosotros vemos acá, y la otra que se llama intervestibular, que es la que se encuentra aquí. Digamos que esto es en sí un mismo espacio, pero miren acá cómo permanece parcialmente abierto. Miren, aquí el uno permanece parcialmente abierto, mientras que el otro está prácticamente 100% cerrado. Entonces, miren, aquí nos están colocando la escotadura interaritenoide. ¿Vale? Muy bien. Bueno, antes de ver los músculos, vamos a ver una pequeña imagen donde vemos la inervación. Miren lo que yo les decía. Uno le pone aquí algo al paciente para hiperextender, miren, y alinear esos ejes, para que el tubo pase así. Y finalmente, miren, el tubo orotraqueal pasó. Acá se insufla el balón y se lo fija acá en la porción externa. Miren, aquí está lo de la cricotiroidectomía. O la traqueotomía. Y realmente lo que hicieron Doctor, Profe, no se le escucha, no se le entiende. Ahí ya se no se escucha. le entiende. Ahí ya, doctor, gracias. Ya. La traqueostomía generalmente no se busca hacer tan encima. Generalmente se la hace un poco más abajo para evitar lesionar el nervio laringeo recurrente, que ya vamos a ver por qué y por qué es una potencial amenaza, pues aunque hoy estamos resolviendo la mayor amenaza de esa complicación, que sería el colapso de la vía respiratoria. Entonces miren que
antes hacía era abrir aquí la piel, disecar los músculos, llegar a la tráquea, ver los cartílagos traqueales, abrir un espacio entre ellos, pasar esta cánula y insuflar el balón de la cánula, luego cerrar la piel y por aquí ya el paciente se ventila. No sé si alguna vez en la vida han visto un paciente con traqueostomía, es relativamente frecuente, aún en los pacientes que fueron intubados, cuando se los extuba. Hay intubaciones prolongadas que terminan con los pacientes traqueostomizados. Acá vemos el resultado de la traqueostomía. Bueno, miren, acá nos hablan de los espacios laringeos. Tenemos el supraglótico, el transglótico y el subglótico, ¿sí? O sea, este es el que yo les decía medio. Acá al lado están los vestíbulos. Acá hablan del supraglótico. Bueno, lo vamos a dejar así. Y el subglótico que ya lo mencionamos. Miren acá, hablábamos lo que decíamos nosotros, el vestíbulo ventricular, acá le llaman de Borgagni, que decíamos dónde están las glándulas laringeas que producen humidifican pues las cuerdas vocales. Bueno, vamos aquí con la inervación. De la irrigación no vamos a hablar porque pues vascular va a tener su propio tema. Acá está muy chichi. Vamos acá, verán. Hay una imagen más bonita acá en tiroides. De eso también vamos a hablar. Eso, bueno. Pensé que había una imagen más bonita. Bueno, vamos con esta imagen. Entonces, la inervación de la laringe se produce por el décimo par craneal, es decir, el bajo. Vamos a tener dos nervios que se van a volver tres nervios, que son los que inervan a la laringe. Entonces, acá va a haber un ganglio periférico del nervio vago, del cual va a descender un nervio que se llama el nervio laringio superior, que es el que está acá. Por eso les digo que a la larga son tres. Son dos que se vuelven tres. A la laringe la van a inervar dos nervios. El laringio recurrente, rama del vago, que el vago viene así hacia abajo, llega aquí, se curva, sube y termina inervando la porción interna de la laringe y los músculos laringeos, excepto uno, que ya se les voy a decir cuál es. Y viene el nervio laringio superior, que es el que viene del ganglio vagal periférico, y se divide en dos nervios. Un interno, una rama interna, que va a penetrar, ya lo habíamos mencionado, por este orificio de la membrana cricotiroidea, y otro externo, que el externo lo que nos va a inervar es este músculo que se llama el músculo constrictor, el cricotiroideo constrictor de la laringe. Estos dos músculos, miren cómo inerva el constrictor faríngeo y de la laringe, y cómo inerva el músculo cricotiroideo. Esta rama superior del nervio, esta rama interna, perdón, del nervio laringio superior va a venir a inervar un músculo. Acá lo ven ustedes. Inerva un músculo de los músculos de la laringe, que ya les voy a mencionar cuáles. Esto parece pendejo, es súper sencillo, pero es relevante. Y es relevante con el último tema que vamos a ver, que es el tema de tiroides. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, por ahorita quédense con esto en la cabeza. Dos nervios, laringio superior, que tiene dos ramas, una interna y una externa, y rama o nervio laringio recurrente. El uno viene por encima, el otro viene por debajo.
¿Listo? Muy bien, y pasa por adentro y termina inervando los músculos, en el caso del laringio recurrente, todos, excepto uno, y en el caso del laringio superior, va a ser los constrictores de la faringe, los extrínsecos, y uno, que es el interno, va a inervar un músculo de los músculos intrínsecos de la laringe. Por ahorita quédense con esa información y ya vamos ahora sí a los músculos. Bien, los músculos intrínsecos de la laringe son 7 y no son difíciles de aprenderse. La mayoría de ellos están relacionados con el cricoides y con el aritenoides. El primero que nosotros tenemos es el músculo cricotiroideo. Espérenme. Aquí está. El músculo cricotiroideo, que es el único músculo que, como ustedes se dan cuenta, y ya lo mencioné allá, al estar afuera, va a ser inervado por el nervio, el ramo externo del nervio laringio superior. ¿Listo? Es el ramo externo del nervio laringio superior. Este músculo tiene dos porciones, una porción recta y una porción oblicua. La porción recta, pues como el nombre lo dice, es recta, se inserta en la parte anterior del arco cricoide y se termina insertando en el borde inferior del cartílago tiroides. La parte oblicua tiene casi el mismo origen que o inserción, pues que la porción recta, pero tiene una disposición oblicua y se termina insertando también en la porción inferior, pero posterolateral del borde inferior del cartílago tiroides. La función que va a tener este músculo era lo que yo les estaba mencionando al principio. Pues obviamente está relacionado con esta articulación, que es la articulación cricotiroidea. Va a permitir entonces el desplazamiento hacia adelante, ¿sí? O la rotación hacia adelante y hacia abajo del cartílago tiroides sobre el cartílago cricoides. Quiere decir, palabras más, palabras menos, esto hace parte de la fonación, lo que va a permitir es que se tensen las cuerdas vocales y tener una voz más aguda, lo que nos permite es agudizar la voz. Si hay lesión unilateral de este nervio y de esta estructura, no se producen mayores cambios en la voz. Podría eventualmente haber disfonía, a lo sumo. Cuando se produce un daño bilateral, sí hay disfonía y las personas quedan con una voz grave, o así quedan hablando así, ¿sí? Porque pues impide este tensamiento que produce, o se limita ese tensamiento que se produce de las cuerdas vocales. ¿Por qué es importante y cuándo se puede producir esta alteración? En una cirugía que se llama tiroidectomía, que vamos a hablar adelante. La tiroides está relacionada con estos nervios, está intrínsecamente relacionada, es frecuente que se lesione generalmente de un lado, pero a veces se puede lesionar de los dos lados. ¿Listo? Ahora sí vamos a estos otros músculos. Ay. Espérenme. A esta imagen. Entonces, aquí tenemos los cricoaritenoideos. Los cricoaritenoideos son dos. Cricoaritenoideos posteriores, uno a cada lado, y cricoaritenoideos laterales, uno a cada lado. Los cricoaritenoideos posteriores se van a insertar en esa depresión que nosotros habíamos visto, al lado de la convexidad, en la porción posterior de la lámina del cartílago cricoides, y vienen y se terminan insertando en el proceso muscular del cartílago aritenoides, en la superficie posterior de la apófisis muscular. Estos, como todos los que vamos a ver de aquí en adelante, están inervados por el nervio laringio, o de la rama recurrente del nervio vago, o el nervio laringio recurrente. ¿Listo? La acción que va a producir este cricoaritenoideo posterior es la rotación externa, ¿sí?
y la abducción de los aritenoides. Cuando se hace la abducción de los aritenoides, entonces se separa este espacio vestibular y el espacio o la escotadura interaritenoidea se amplía. Entonces se abren las cuerdas vocales, permite el paso del aire desde pues, las cavidades nasales hacia las vías respiratorias inferiores. ¿Listo? Son los principales responsables de abrir la hendidura glótica. Luego tenemos los cricoaritenoideos laterales. Los cricoaritenoideos laterales van a hacer lo contrario, van a aducir, o sea, a aproximar, cerrar esta escotadura. ¿Listo? Y aquí vemos este otro que se llama, ya no es cricoaritenoideo, sino que se llama aritenoideo o le llaman interaritenoideo transverso, que dicen que tienen, en este caso, por ejemplo, nos están mencionando a los dos músculos que están presentes aquí, que es uno que es el transverso y otro que es el oblicuo. Acá esta flechita nos señala el oblicuo y acá esta flechita nos señala el transverso. Son dos músculos, miren que sus inserciones pues prácticamente son las mismas, lo que cambian son las disposiciones de las fibras, se insertan en el borde lateral posterior del cartílago aritenoides respectivo de cada lado y cuando se produce su contracción, en el caso del transverso, lo que nos produce es la aducción del cartílago aritenoides, o sea, aducción, cierra. Ya lo habíamos hablado, están colaborando con estos músculos cricoaritenoideos laterales. Mientras que el oblicuo, pues por tener esta disposición oblicua, lo que produce es o contribuye con la abertura de la laringe. ¿Listo? Nos queda el tiro aritenoideo. Vamos a ver si aquí lo vemos. Claro. Aquí está. Entonces, este se inserta en la porción posterior y media de la lámina del cartílago tiroides y se termina insertando acá encima en la superficie anterolateral del cartílago aritenoides y con parte del pliegue vocal. Por debajo de él va a estar el ligamento vocal y por entre el medio de él lo que se llama el pliegue vocal. Lo que hace el tiroaritenoide es tensar las cuerdas vocales. ¿Listo? Lo que permite es tensar las cuerdas vocales, es decir, aumentar las frecuencias de las vibraciones y permitir una voz más aguda. Y finalmente vienen estos músculos que están por debajo del músculo tiroaritenoideo que se llaman los músculos vocales, que están también adosados a las cuerdas vocales y ajustan la tensión en dichas cuerdas. Estos también funcionan como esfínter, por decirlo así, y constriñen pues al tomar punto fijo en cualquiera de esos puntos, constriñen la laringe, es decir, la cierran o la disminuyen en su tamaño, lo cual, como ya habíamos mencionado, cuanto menor tamaño en la laringe, más aguda la voz, cuanto más amplia la laringe, cuando se relajan estos músculos, por ejemplo, pues más grave la voz. ¿Listo? Muy bien. Aquí, miren, tenemos las funciones, acá están los cricoaritenoideos posteriores, los cricoaritenoideos posteriores abren, ¿listo? El espacio entre las cuerdas vocales, o pues la hendidura glótica, ¿listo? Acá vemos los cricoaritenoideos laterales, que lo que producen es el cierre. Acá estamos viendo nosotros los interaritenoideos, el transverso y oblicuo. Aquí, miren, solamente nos están mostrando el transverso, ya lo habíamos mencionado, porque el oblicuo es ligeramente contrario al transverso, y estos también producen el cierre, ¿listo? La aducción del ligamento vocal.
Y acá estábamos viendo los tiroaritenoideos y los vocales que aumentan la tensión sobre las cuerdas vocales y pueden disminuir o constreñir el espacio de la laringe. Y cuando se contraen y pues lo contrario cuando se relajan. Y acá estamos viendo nosotros el crico tiroideo con sus dos porciones, recta y oblicua, que nos permite el descenso de la laringe sobre el cricoides, mírenlo, el descenso, y el desplazamiento anterior de la laringe pues sobre el eje del cuerpo. Ya dijimos, eso pues permite tensar las cuerdas vocales y agudizar la voz. ¿Listo? Acá nos están mostrando, miren la acción con respecto a las cuerdas vocales que se desplazan hacia adelante y por ende se tensan. Bien, acá estaba lo de la inervación. Bueno, para terminar, y terminamos la clase de hoy. Glándula tiroides, que es pan comido esto. La glándula tiroides es una glándula que hace parte del sistema endocrino, es decir, que produce hormonas que van al torrente sanguíneo y tienen acción sistémica. La hormona tiroidea produce dos hormonas, la triiodotironina y la tiroxina, o T3 y T4. Se ubica anterior a la tráquea e inferior a la laringe. Presenta dos lóbulos constantes, un izquierdo y un derecho, unidos el uno con el otro a través de una estructura que se llama istmo. A veces, o es frecuente, pero inconstante, un tercer lóbulo por encima del istmo que se denomina lóbulo piramidal. Aquí nos deben mostrar un lóbulo piramidal. Miren, entonces aquí está la tiroides. La glándula tiroides, el istmo, un lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, y aquí el istmo de la glándula tiroides, y a veces de forma inconstante, este lóbulo que se llama el lóbulo piramidal. ¿Vale? Está adosado, como dijimos, a la tráquea por tejido fibroso y está relacionado con intrínsecamente, o están adosadas en su porción posterior en los lóbulos, dos pares de glándulas, o bueno, es un solo tipo de glándula, pero hay un par a cada lado, que se llaman las glándulas paratiroides, de las cuales hay una superior y una inferior. ¿Por qué es importante hablar de tiroides con paratiroides? Porque cuando se hace la tiroidectomía, pues es imposible, absolutamente imposible hasta ahora con las técnicas quirúrgicas, respetar la paratiroides. Pues la razón más frecuente, mejor dicho, la única razón para quitarle la tiroides a un paciente es porque tiene un cáncer en la tiroides. Se llama tiroidectomía la cirugía. Entonces, cuando se quita la tiroides, es imposible respetar las paratiroides y siempre que hay una tiroidectomía, uno asume que se fueron las paratiroides también. ¿Listo? Cuando nosotros hablábamos de la laringe, hablábamos de la relación con los nervios. Miren ustedes aquí qué nervio está relacionándose. Miren los dos nervios que se están relacionando. Acá está, acá está. Eso es. Muy bien. ¿Se acuerdan que la imagen, otra imagen que les mostré, dijimos, a la laringe la inervan dos nervios, la rama, el nervio laringeo superior y el nervio laringeo recurrente? ¿Listo? Vamos a quitar estos. Acá vemos nosotros el nervio laringeo recurrente. Miren ustedes el vago. El vago pasa en el paquete vasculonervioso del cuello, medial la arteria carótida común, lateral la vena yugular interna y medial y posterior el nervio vago. Acá arriba el nervio vago tiene un ganglio periférico. De ese ganglio se divide este nervio, que es el nervio laringeo superior. De ese nervio laringeo superior ya dijimos, tiene una rama externa y tiene una rama interna. Las dos van a ir hacia la laringe y van a inervar el externo, el músculo
tiro quericotiroideo. Acá viene por debajo, miren, el nervio baja, pasa la subclavia y pasado la subclavia hace un ascenso. Y ese ascenso se conoce como el nervio laringio recurrente, que es el que nos va a inervar los músculos intrínsecos de la laringe. Cuando el cirujano retira la tiroides o hace una tiroidectomía, es frecuente que lesione o bien acá arriba o mucho más peligroso, acá abajo. Generalmente y afortunadamente la lesión de uno u otro nervio es unilateral. Cuando es unilateral, las personas tiroidectomizadas quedan hablando así, como Darth Vader. ¿Listo? O no, peor que Darth Vader. Como si estuvieran susurrando todo el tiempo. Cuando jode los dos músculos, cuando jode los dos nervios, o cuando se lleva los dos nervios, es putísimo. ¿Por qué? Porque ese paciente ya no va a tener acción de ninguno de los músculos de la laringe, es decir, no va a poder cerrar y abrir a voluntad el espacio o la escotadura glótica, tensar o destensar los músculos y pierde la capacidad de proteger la vía aérea y tiene altísimo riesgo de colapso de la vía aérea. Y ese es un paciente que tristemente, si se le lleva los dos nervios, va a quedar con traqueostomía de por vida. ¿Listo? Entonces, la gracia del cirujano cuando hace la tiroidectomía es, en lo posible, no joder ninguno. Y si va a joder uno, joder solamente el superior, que es lo más frecuente, y de un solo lado, para evitar o minimizar los daños o las posibles secuelas del paciente. Cabe mencionar que todo paciente tiroidectomizado va a necesitar suplencia de hormona tiroidea de por vida, pues porque ya no tiene dónde producirla. Y aparte de eso, va a tener que tomar calcio, suplementos de calcio y de vitamina D el resto de su vida, porque la función principal de las paratiroides es la homeostasis del calcio. Lo que hace la hormona paratiroidea es que cuando se disminuyen los niveles de calcio, retiene o realiza la absorción del calcio en el túbulo contorneado distal en el riñón, evitando la excreción de calcio, aumenta la absorción de calcio en el intestino y produce resorción ósea a través de los osteoclastos para aumentar los niveles de calcio sérico. Entonces son pacientes que si no se les suplementa el calcio presentan hipocalcemias. ¿Listo? Que es pues disminuciones del calcio sérico y pues con las posibles consecuencias que tienen que ver. Ustedes ya vieron bioquímica, saben el papel del calcio en la contracción muscular, entonces los principales síntomas están relacionados con fasciculaciones y espasmos musculares. Y pues un músculo importantísimo que depende del calcio obviamente es el corazón. Entonces lo más temido pues de una hipocalcemia severa son alteraciones de la contractilidad miocárdica. Puede resultar una amenaza a la vida del paciente y pues en esos casos hay que empezarles a suplementar el calcio por vía endovenosa. ¿Listo? Bueno, eso es lo que teníamos que mencionar el día de hoy. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Doctor, doctor, Sí. en caso que las personas que tengan pues tengan que someterse a una tiroidectomía y que los suplementos de alimentos que suplementen el calcio empiecen a hacer daño a otros órganos o que tengan problemas intestinales, ¿hay algún otro alimento que pueda suplirlos? No, de hecho, no, un paciente tiroidectomizado no puede estar solamente con el calcio aportado por la dieta, porque el calcio que aporta la dieta para una persona sana está perfecto, pero para una persona tiroidectomizada o, por ejemplo, una persona con una enfermedad renal crónica en diálisis, no es suficiente. Son personas que necesitan suplementos de calcio, más o menos depende de la persona. Hay personas que, por ejemplo, solamente necesitan carbonato de calcio.
que el carbonato de calcio viene por 600 miligramos. Hay personas que necesitan calcio más vitamina D, que son 1500 miligramos más 200 unidades de vitamina D. Y hay personas que necesitan, aparte de eso, aportarles vitamina D activada, que se llama calcitriol. Entonces, no, depende del caso, pero ningún paciente tiroidectomizado, por definición, o sea, pues es una cosa muy rara, muy eventual, le va a aguantar con el calcio aportado por la dieta. Debe necesariamente suplementarse. Hay pacientes que necesitan dosis tan grandes como 6.000 miligramos de calcio elemental diario, ¿sí? Y cantidades bastante grandes de vitamina D, como casi que 1 miligramo de vitamina D activada al día, que son dosis bastante considerables para mantener niveles de calcio normales. Hay otros pacientes que pues, necesitan únicamente carbonato de calcio y una dosis chiquita de vitamina D y ya, pero un paciente que ya haya hecho hipocalcemia, tiroidectomizado, no puede estar solamente con el calcio aportado por la dieta. Ah, ya, doctor. Mira, otra preguntita. Para el mismo caso, lo que pasa es que a la mamá de mi amigo, pues le practicaron la cirugía y ella pues me comentaba que no pudieron seguirle dando comida pues como lácteos porque le estaba causando daño al sistema digestivo. No, nada, pues los Pero ella, lácteos no importa que los suprima, porque igual eso, la cantidad de calcio que le aportan los lácteos y de vitamina ¿busca? D, pues está bien para una persona sana, pero ella debe estar suplementada necesariamente. Ah, sí, eso sí. Pero pues me comentaba que tenía algunos síntomas desde que empezó a dejar de consumir estos alimentos como dolor de piernas y pues yo lo relacionaba con la parte pues muscular, ¿no? Sí, El es papel que frecuente desempeña el las calcio. manifestaciones o los síntomas musculares, las fasciculaciones, la gente les dice, ¿cómo es que le dice la gente? Tengo calambres, le dice la gente, me dan calambres, Ujú. tienen contracturas, sí, son síntomas de hipocalcemia. Entonces, todo paciente tiroidectomizado en sus seguimientos se les debe estar haciendo controles de calcio sérico para ajustar pues la dosis adecuada del suplemento, de la cantidad de suplemento que deben estar tomando. Ah, listo, profe. Muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, entonces, básicamente de este tema, estudiense lo del Grey. Una que otra cosa de lo que les mencioné lo saqué del Rubier, pero pues por darles la clase, porque pues realmente no son cosas relevantes. Yo generalmente lo que es relevante lo enfatizo acá, y pues generalmente eso es lo que más pregunto. ¿Listo? Entonces, la próxima clase es el lunes en la tarde. ¿Sí, no? Sí, Sí, doctora, a las 3. Bueno, entonces lunes en la tarde lo que nosotros vamos a ver son las vías respiratorias inferiores, que eso también es como sencillo, y yo creo que en esa clase no nos demoramos mucho, empezamos o arrancamos al ver pulmón y mediastino, para que podamos avanzar y dejemos alguna clase donde podamos hacer un repaso grandecito. Eso, muchachos, entonces ya nos vemos hasta el lunes. Que estén bien. Bueno, doctora, hasta luego. Gracias, doctor.